Hola a todos y a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de la tercera temporada de La Máquina del SEO, el podcast de SEO en español más escuchado. Mi nombre es Andrés Kloster y este podcast es producido por Agencia Eleven, empresa de tecnología experta en SEO que cofundé hace ya varios años. Quiero agradecer a Ahrefs y aprovecho para destacar Ahrefs Webmaster Tools, una herramienta gratuita de Ahrefs con la que podrás identificar oportunidades de optimización para tu web, descubrir cambios específicos que puedan impulsar tu tráfico y optimizar tus resultados de búsqueda. No se trata de una oferta de prueba gratuita por tiempo limitado, sino que es una herramienta gratuita, aparte de la suite de Ahrefs, que obviamente también recomendamos. Con esta herramienta gratuita, Ahrefs Webmaster Tools, van a poder llevar adelante una auditoría completa de cualquier sitio web, de vuelta, de forma gratuita. Entra ya mismo en ahrefs.com/AWT para utilizar Ahrefs Webmaster Tools. Más información en la descripción de este episodio. Bueno, ya estamos en comunicación con Matías Romero. ¿Cómo estás, Matías? Hola, muy bien, acá estamos desde te iba a decir la otra punta del mundo, pero tampoco es tan lejos, pero sí, Tampoco por lo tanto, menos tampoco tanto. del otro lado del gran charco del Atlántico y muy contento de estar acá, así que te agradezco la invitación. Bien, primera pregunta de todas las que voy a hacer es, ¿cómo tú te digan Matt, no? Ahí tengo un dilema porque de por sí casi todo el mundo me dice Matías. Lo que pasa es que pensé que era buena idea a nivel de marketing hacer como hay una versión más angloparlante, ¿no? Matt por hacer, no sé, algo que era mejor, más cool. Pero es cierto que no termino todavía de asociarlo mucho a mi nombre. No sé, Dicen Matt y necesitaría a no lo te das mejor. vuelta, digamos. Claro, sí, sí, me cuesta. Pero bueno, de las dos maneras está perfecto. Igual es un nombre bastante abreviable, ¿no? Mati, Matute, es... Bueno, acá en España, como no es tan común, claro, todas esas abreviaciones no las conocen. Como Claro, mucho te pueden decir Mati, pero es como que ya necesitan mucha confianza. Si no, te dicen Matías y ya está. bien. Dijiste acá en España, estás en España en este momento, yo estoy en Buenos Aires, pero no sos nativo de España, ¿correcto? Contanos un poquito la historia de tu vida para los que no te conocen y después pasamos a la historia profesional, pero primero un poco la historia de vida. Ujú. Bueno, yo soy argentino, aunque a algunos no les parezca, porque claro, me vine con 8 años a España y en esa edad, sobre todo cuando se te está formando el acento, yo tuve un cambio muy radical y tengo un acento que es muy una mezcla, ¿no? Incluso me llegaron a decir si soy colombiano, venezolano, pero sí, soy argentino, llevo más de 20 años viviendo acá en España, concretamente en Málaga, que es en el sur del país. Y cada tanto, pues sí que intento volver a Argentina porque casi toda mi familia está por allá. Y de hecho, pues gracias a estos viajes, el año pasado pude conocerlos a ustedes en persona, aunque es verdad que ya habíamos coincidido un poquito en el Seon de Beach, pero en este caso, bueno, ahí en Buenos Aires y además sí poder ver por primera vez el evento, el SEO Camp, que sí que lo conocía por en los medios, ¿no? Porque al final es dentro del LATAM sobre todo un referente, pero poder estar ahí presencialmente y verlo todo en vivo y en directo me gustó mucho. SEO Camp es el evento que organizamos desde Agencia Eleven. La edición a la que te referís que asististe fue la del 2024, perdón, la del 2023, en marzo del 2023, Sí. y la de marzo del 2024, que en breve van a estar las entradas a la venta, te va a tener en otro rol, si no me equivoco. Sí, no, la verdad es que todavía no me lo creo. Estoy ahí un poco asimilando, pero sí, Guido me escribió porque me dijo, bueno, creo que es una buena oportunidad para poder difundir el SEO local en este tipo de eventos. Vos estuviste el año pasado como asistente. eh, ¿te gustaría venir? Y yo en cuanto me lo dijo, era por supuesto, sí, armo las maletas ahora mismo y voy para allá. Es una gran responsabilidad también porque al final, bueno, todo lo que sea difundir, ¿no? Tenés que hacerlo bien y al final tiene que servirle al que escucha, pero yo creo que puede salir una ponencia muy interesante y sobre todo práctica. A mí me gusta que sean con ejemplos prácticos para que después, cuando termines de escucharlo y te vayas a tu casa, digas,
voy a probar esto a ver si es tal y como me lo contó. Estamos expectantes de escuchar esa charla que será sobre SEO local, me imagino. Sí, sí, no, es Eso está fuera de discusión. lo que creo que puedo aportar más valor, porque acá por lo menos me suelen preguntar mucho que si sé preparar asados y demás, ¿no? Me etiquetan un poco, dice argentino, tiene que saber, y la verdad es que soy bastante malo en eso, así que sí, mejor que lo haga de SEO local, porque de otras cosas no domino tanto. Che, y un poco tu historia profesional, contame, que me interesa mucho siempre preguntar esto porque viste que al SEO se llega como desde lugares muy distintos entre sí, ¿no? Está el que Sí, hacía nichos, está el que venía de otra rama del marketing, está el que tenía un negocio, empezó a investigar formas de llevar tráfico y terminó en el SEO, está el que, no sé, alguien le explicó y terminó investigando, como que todos tenemos una historia muy distinta entre sí, no es como, bueno, un médico, ¿viste? Un oculista. Bueno, fue a la facultad y después se especializó. O sea, esa es la historia. Pero claro. acá siempre es como más llena más laberíntica. Contame un poco cómo fue la tuya. En mi caso fue porque mi papá empezó a hacer artesanía con carpintería y al principio hacía cositas chicas, mucho de decoración, pero poco a poco le iban haciendo pedidos de mobiliario, cosas más grandes. Claro, llegó un momento en el que él vio que se podía dedicar a eso full time y no solo como un hobby o algo extra que hace en su tiempo libre. Y claro, él en ese momento no tenía los recursos para tener un taller físico en el que decir, bueno, mi carpintería está acá. Entonces vimos que era una buena opción hacer una tienda online. Ahí es cuando yo dije, bueno, voy a averiguar a ver si es factible, si se puede hacer o si en todo caso hay que contratar a alguien para que lo haga. Y me empecé a mirar unos tutoriales de WordPress, WooCommerce y haciendo algo muy producto mínimo viable, conseguimos armar una tienda online y a partir de ahí pues me fui interesando cada vez más por el tema del diseño web. En esa época es verdad que acá en España había una gran demanda de páginas web, porque la gran mayoría pues, no tenían ningún tipo de visibilidad en Internet y veían que sus competidores poco a poco lo iban teniendo y eran como, bueno, si ellos lo hacen, yo también. Y entonces dije, bueno, es algo que se me da bien, se ganaba relativamente bien porque al final WordPress creo que tiene una barrera de entrada que en el momento que más o menos, sobre todo cuando estás hablando, ¿no? de sitios web pequeños, eh, es muy repetitivo. En el sentido, te puede cambiar un poco el diseño, la estructura y tal, pero al final una web corporativa es una web corporativa. Así que empecé a hacer cada vez más, y claro, el SEO y el SEO local en concreto es, por así decirlo, una vertiente a la que se llega muy rápido desde el diseño web, ¿no? Porque vos cuando tenés la página web, de alguna manera la tenés que nutrir de tráfico. Y ahí es cuando ya me empecé a interesar, pues, formas de captar tráfico. Y claro, creo que cuando no tenés recursos económicos, solés tirar de, bueno, ¿qué opción es la gratis, entre Claro. comillas, ¿no? Y yo creo que muchos llegamos por eso al SEO, porque es orgánico. En principio nadie nos iba a cobrar nada y haciendo una serie de optimizaciones dentro de la web y fuera, podíamos conseguir, ¿no? Y al final es un tráfico que puede estar bastante cualificado. Ahí es cuando empecé, pues, a consumir contenido tanto de Dean Romero, de Chuso, de Luis, tuyo también. De hecho, tu podcast fue, si no me equivoco, el primero que escuché y durante mucho tiempo, junto con el de Hola SEO, puede ser, el que tenía Sí, claro. Guillermo, que creo que a día de hoy ya no lo lleva. Eran como mis dos podcasts de referencia, ¿no? Uno en español y otro en español de Argentina, que me venía muy bien porque al final, claro, era una forma, ¿no? de asentar un conocimiento que como no pudiste hacer una formación reglada en el que vos digas, bueno, este es tu primer curso, tu primer año, vas a tener estas materias, después el segundo y así, ¿no? Acá es un poco mira, el SEO es todo esto. A partir de acá, vos arreglátela, intentá ir asimilando y juntando todos esos conceptos. Y ahí es como llegué. Y ahí intenté también probar suerte con tema de nichos, afiliación, tanto AdSense, Amazon y demás, y me salió muy mal, la verdad, no conseguí monetizar nada. Armé varios nichos, pero no sé, de alguna manera
creo que por la visión que yo tenía de hacer webs orientadas a negocio, no conseguía entrar en la dinámica de crear webs solamente por el hecho de monetizarlo de manera de afiliación, ¿no? O por publicidad. Entonces, ahí es cuando opté por intentar ver si con el SEO local sí podía conseguir pues los resultados que no conseguía con los nichos, ¿no? Y ahí la verdad es que la formación que tenía Álvaro Sánchez en Sabandíger me ayudó muchísimo porque consiguió asentar también conocimientos que por aquel entonces en español no se hablaba nada del tema, ¿no? Era como el SEO local, bueno, tenés una ficha y poco más. Y él asentaba todo el conocimiento ese de cómo aprovechar las búsquedas locales, no solo para posicionar, sino también a nivel de conversión, porque una casuística que tiene el SEO local es que son pocas búsquedas, pero con un nivel de conversión bastante alto. Y una vez ya me metí ahí, ya no salí, ya de ahí para adelante. ¿Cómo explicas en pocas palabras qué es el SEO local? Porque ya cuesta explicar qué es el SEO, ¿no? Pero en tu Mm, caso es más difícil todavía porque es una Sí, una subcategoría. hiperespecialización. Claro, exactamente. Sí, yo les diría que el SEO local es cuando es una búsqueda con una intención de ir o comprar algo de una ubicación en concreto. Es decir, si yo quiero posicionar algo a nivel nacional, no es SEO local, porque está deslocalizado. En el momento en el que pasa a estar localizado, que hay una intención implícita, ya sea de ir o de adquirir un servicio, pero de un área en concreta, ahí ya entra el factor de proximidad, el factor de ubicación. Por lo tanto, ahí es cuando empieza el juego del SEO local. Bien. Es decir, y corregime si me equivoco, que toda la parte informativa del SEO y esto que mencionabas de los nichos que por ahí no te atraía o no te funcionaba tanto, el, no sé, cómo limpiar un inodoro, no es SEO local en tanto, bueno, es algo que quieras después contratar a alguien que venga a hacerlo, pero digo, búsqueda informativa a priori no es SEO local porque lo consumo de cualquier lado independientemente de la ubicación. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Claro, sí, de hecho es algo que, sobre todo cuando trabajas, tenés clientes, ¿no? A los que les haces SEO local, le tenés que hacer entender que acá no vas a ir a traerles una gran cantidad de tráfico y gran parte de ese tráfico van a ser consultas informativas, porque al final, a lo mejor esa consulta de cómo limpiar el inodoro te la está haciendo alguien desde la otra punta del país que nunca va a poder ser tu cliente. Claro. Entonces, sí es cierto que el blog y las búsquedas informativas se trabajan, pero no tanto con una intención de traer tráfico hacia tu web, sino más a nivel de relevancia semántica para que Google entienda que tenés bastante experiencia en un topic concreto, ¿no? En un tema en específico. Bien. SEO local. ¿Es lo mismo que la ficha de Google My Business, ahora llamada Google Business Profile? O sea, a veces se lo utilizan como sinónimos, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Es necesario que esté, pero no es solo eso? ¿Cómo se relacionan esos dos conceptos, SEO local con la famosa ficha en la plataforma de Google? Hmm. Sí, yo creo que esa relación siempre estuvo ahí porque es muy visible, ¿no? Es algo que el resto del SEO a priori no tiene. Vos si trabajás con una tienda online que venda a todo el país o incluso a todo el continente, la ficha es totalmente irrelevante. Entonces, en las búsquedas locales, cuando vos tenés un negocio que opera en una localidad en concreto, la ficha ya pasa a tener una relevancia muy grande. Es cierto que habrán negocios en los que la ficha sea, por así decirlo, su jugador principal, porque el tipo de búsqueda va a estar muy relacionada con el local pack. Esto suele pasar sobre todo en tipos de servicios de ticket bajo, ¿no? O de urgencia. Yo, por ejemplo, si quiero buscar un restaurante vegano en Buenos Aires, no me voy a meter en las páginas web de los restaurantes. Voy a ver los resultados que aparecen en el local pack, que son las tres fichas, por así decirlo, más relevantes de esa zona. Y si ninguno de esos tres me convence, le voy a dar a más sitios y voy a empezar a ver desde el Local Finder o desde la aplicación de Google Maps todas las fichas de negocio que hay. Pero luego puede que hayan otros negocios de ticket más alto en los que no me sirva solo con ver la ficha, ¿no? Esto puede pasar, por ejemplo, en cirugía estética. Si yo
estoy buscando una clínica para poder hacerme una operación estética que pueda costar 2.000, 3.000, 4.000 euros, yo por ver tu ficha y que tenés buenas valoraciones no me sirve. Necesito Claro. investigar, necesito comparar. Entonces, en ese caso, sí que voy a necesitar también la web. Y después habrán casos también de SEO local en los que con solo la web ya te sirva y la ficha no sea necesaria. Esto pasa sobre todo, no es muy común, pero puede pasar, por ejemplo, en diseño web. Diseño web antes era una búsqueda que no estaba considerada local porque vos eras capaz de posicionar en todo el país, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un sector en el que empezó a subir tanto la competencia que a día de hoy es imposible posicionar, por ejemplo, diseño web para toda Argentina. Vas a tener que centrarte en una ubicación en concreto y si acaso después desde un mismo sitio web tener una arquitectura que ataque a distintas ciudades, distintas provincias, etcétera, ¿no? Pero a priori vos cuando hagas la búsqueda diseño web a secas, te va a mostrar las que pertenezcan a la ubicación en la que estés y que estén cerca. Pero, aún así, aunque te esté mostrando resultados locales, vos como querés a alguien que te haga una página web, no vas a ir a mirar la ficha, vas a ir a ver la web porque querés ver un portfolio, querés ver qué servicios incluye, ¿no? Y como la ficha en ese sentido es muy limitada, la información que te muestra, pues te vas a ir directamente a la página y es posible que algún lead te entre desde la ficha, pero va a ser bastante residual. Excelente, excelente. Me surgen varias preguntas en función de esto. Em, en una de estas búsquedas donde con la ficha alcanza, porque no digo con la ficha alcanza, sino que lo que buscamos es posicionar en la ficha. Esto que decías vos, Ujú, restaurantes veganos en Buenos Aires o, no sé, cerrajero, ¿no? Es la clásica keyword que te sí, deben tirar todo el tiempo, ¿no? Estudio contable en Montevideo, etcétera, etcétera. Si bien lo que buscamos es la ficha, corregime si me equivoco, entiendo que ese sitio web, además de la ficha, perdón, que esa empresa, además de la ficha, tenga un sitio web, nos va a servir para posicionar mejor en el local pack. De vuelta, es correcto ujú, lo que estoy diciendo. La entrevista va a ser toda así. Yo digo cosas y vos me corregís o me decís sí, 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 está mal. Pero digo, ¿es correcto lo que estoy diciendo sí. o va por otro carril? No, al final, bueno, intentaré dentro de la medida no caer en la palabra mágica del depende, ¿no? Pero claro, soltar tampoco verdades absolutas creo que no tiene mucho sentido. Sí es cierto que hay varios estudios y varias pruebas que se han hecho en muchos países que demuestran que la ficha muchas veces se nutre de la web. Aunque también se puede dar caso de que una ficha esté en primera, segunda posición y no tenga ni siquiera página web. Esto se produce por otros tipos de acciones que no son tan visibles a priori, ¿no? De cara al usuario, pero estoy seguro que cualquiera que nos esté escuchando alguna vez habrá visto una ficha que está peor optimizada que su competencia, que no tiene ni siquiera página web y que por algún motivo está apareciendo el primero, el segundo o el tercero, ¿no? Esos casos raros ocurren también en orgánico. La diferencia es que en el local pack, esa volatilidad que nosotros tenemos en los resultados orgánicos, que últimamente con tantos updates nos parece que es una locura, pero claro, los que venimos del SEO local, esa volatilidad la tenemos acostumbradas prácticamente a diario. ¿Por qué? Porque jugamos con un- una dimensión diferente al SEO tradicional, que es el factor de proximidad. Entonces, claro, cuando vos ya no estás intentando posicionar, claro, vos si tenés una herramienta de Run Tracker, te va a decir cuál es la posición para esa URL, pero claro, cuando vos querés medir en un área geográfica, en lugar de medir un punto, puedes medir 9 puntos, puedes medir 27, puedes medir 60 puntos y que en cada uno tengas un posicionamiento diferente. Entonces, claro, hay muchísima más volatilidad, cambia. Además, porque es mucho más fácil también cambiar un dato de la ficha de negocio que cambiarlo de la web. Lo que volvíamos antes, ¿no? De que una web corporativa al final tiene pocas URLs y la información que aparece en ese sitio web es, entre comillas, estático, ¿no? Puede que le actualices alguna información cada pocos meses y tal, pero suele ser muy estático. Lo que suele variar en esos casos es la cantidad de enlaces entrantes nuevos que te entran, la autoridad externa y demás. Pero en una ficha de negocio
vos puedes hacer un cambio en menos de un minuto, tanto del nombre, la categoría y claro, todo eso afecta al ranking. Y ya no es solo que vos puedas hacer ese cambio, es que cualquier usuario de Google Maps puede hacer o solicitar un cambio externo en tu ficha. Entonces, claro, es perdón, volatilidad constante y eso puede afectar mucho. A tu pregunta de si tener un sitio web te va a repercutir, yo creo que sí. De hecho, nosotros a principios de año hicimos un estudio de factores de posicionamiento y recopilamos más de 150 factores que afectan tanto a la web como a la ficha. Y mandamos a que casi 30 profesionales del SEO local, solo especializados en SEO local, ponderaran cada uno de estos factores y el impacto que creían que podían tener tanto en la web y en la ficha. Al final es un estudio pequeño porque 30 profesionales es nada, ¿no? Pero para que nos diera un poco una referencia de qué creíamos que puede afectar más y menos, y en los resultados de los factores que afectan a la ficha, hay muchos factores on-page. Sobre todo también de enlazado interno, de marcado de datos estructurados. Son todas estas acciones, perdón, en las que nosotros le estamos dando un extra de información a Google acerca de nuestro negocio y como la ficha y la web están relacionadas, pues esa relevancia semántica también se nutre la ficha. Claro, si te llega un cliente, un lead que está en la posición 4 para la keyword que más le interesa y las tres de arriba tienen web, es como medio una sugerencia de base. Hagamos una web, aunque sea basiquita institucional. Claro, o sea, yo lo que digo es que si tenés la posibilidad de jugar con dos jugadores en lugar con uno, Claro, mejor. O sea, ya solo por tener más posibilidades, incluso te diría que hay un tercer jugador a forma de comodín que ocurre en ciertos sectores en los que los leads te pueden entrar sobre todo por ahí. Por ejemplo, acá hay algunos directorios como Doctoralia para el sector salud, en el que cuando vos estás buscando, por ejemplo, un fisioterapeuta, para casi todos esos resultados locales, Doctoralia aparece muy bien posicionado porque es un sitio web con mucha autoridad y claro, vos cuando entras ahí ves fichas de profesionales, en este caso fisioterapeutas, con sus valoraciones, los servicios que dan y demás. Y claro, muchas veces los leads te pueden entrar por ahí. Esto es extrapolable, por ejemplo, a TripAdvisor, Yelp, para el sector de hostelería y turismo. Entonces, claro, cuando estamos tratando con negocios pequeños, ¿no? Que al final en SEO local se trabaja mucho con pyme, a ellos no le importa mucho si el lead vino por la web, si vino por la ficha o por un directorio de autoridad. Le interesa que esté cualificado y que haya una gran posibilidad de que le convierta, ¿no? Entonces yo creo que ahí también nos tenemos que quitar un poco esa, por así decirlo, intentar ser más papista que el papa, ¿no? Decir, no, no, yo solo te voy a traer tráfico a través de los canales de Google. de Google. Bueno, si existe la posibilidad de hacer SEO en un directorio relevante, hacelo. Excelente, me encanta. Antes de profundizar sobre esto que dijiste medio al pasar, ¿no? De que el lead esté cualificado y de que hay que llevarle leads a este cliente o a nuestra Mm, propia empresa, y quiero hablar de cómo lo medimos eso, te hago una pregunta que me quedó antes cuando hablábamos de la localización, de que el SEO local es para una búsqueda con localización, y mencionaste esto de diseño web en Málaga, ¿no? sí. Em, ¿Y qué pasa si, porque digo, en Agencia Eleven tenemos bastantes búsquedas que llegan de agencia SEO Argentina. Mm, Eso no es una búsqueda local. O sea, Local Pack no dispara, porque Argentina, pero ujú, entiendo que hay como una ubicación que está buscando el usuario. Y después veo muchas otras agencias que lo que arman es una landing para cada país. Nosotros, por ejemplo, hoy no tenemos, y lo puedo discutir al aire para que me digas eso está mal, ármenlo, pero hoy no tenemos una landing para Agencia SEO Argentina, otra para Agencia SEO Uruguay, otra para Agencia SEO Paraguay, porque la verdad que el servicio que ofrecemos es el mismo. Pero yo veo claro. otras agencias que sí lo hacen y medio que duplican el contenido de forma, a mi juicio, un poco Ujú, spammy. Pero, ¿qué onda con eso? ¿Ahí está jugando el SEO local o ya al ser algo mm, que nunca jamás va a disparar el local pack y que no es a nivel ir al lugar físico, no es SEO local, es una keyword y ya? mm. Sí, a ver, yo creo que no es SEO local porque al final no le veo tanto una intencionalidad de ir a un sitio concreto, ¿no? Como puede ser una ciudad, una ubicación específica, sino creo que es más una cuestión de competencia. Es decir, Claro. ahora mismo en Argentina, a lo mejor de agencias SEO,
no hay el mismo volumen de agencias que hay acá en España. Acá, por ejemplo, a lo mejor me equivoco, pero me No, hay da a mí la muchísimas más. sensación de que nadie busca agencia SEO en España. ¿Por qué? Porque ya levantás una piedra y hay 20. Entonces, cuanto mayor es la competencia, mayor es la segmentación de este tipo de búsquedas, ¿no? Quizás en 5 años esas queries que les aparecen, ¿no? De agencia SEO en Argentina pasan a ser agencia SEO en Buenos Aires, pero es por eso, por nivel de competencia. De hecho, en Estados Unidos, ¿no? Que es como no el referente, pero sí como el punto más avanzado, ¿no? Si esto al final vamos todos un poco a su estela en cuanto a temas de novedades, de cómo está de maduro el sector. Ahí hay ciudades con tanto nivel de competencia y tanta densidad de población que el SEO local se trabaja a nivel de barrio. Vos ya no es que Tremendo. vayas a hacer una landing para tu ciudad, no, es que vas a hacer una landing para tu barrio, para otro. De hecho, acá en Madrid, por ejemplo, o Barcelona, ya se está haciendo, sobre todo en sectores que tienen una competencia muy alta. Bueno, en algunas keywords también me imagino donde realmente es un commodity fuerte, donde te da lo mismo. Pienso, por ejemplo, trámites, ¿no? Lo que es escribanía, estudios jurídicos, estudios Mm, contables, donde tal vez necesitas que vayan y te sellen un papel. Te interesa que estés cerca, pero cerca, realmente cerca. Si estás en una ciudad grande, por ahí buscas por barrio, o negocios, ¿no? O sea, no sé, funda celular, o no sé, mueblería. Digo, probablemente yo vivo en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. El que haya en el barrio de Belgrano seguramente sea similar que está el barrio de Devoto. Entonces, por ahí no busco a nivel ciudad, busco a nivel barrio porque prefiero ir a uno que esté más cerca todavía. claro, sí, por eso en el SEO local influye mucho el factor de proximidad, que es lo que hablábamos antes, y de el nivel de urgencia que tengamos, ¿no? Eh, Claro, Aquellos negocios en los que no te puedas diferenciar mucho de tus competidores, eh, yo si estoy buscando una gasolinera, yo no me voy a hacer 4 kilómetros para ir a cargar claro. gasolina. Lo mismo ocurre si tengo que ir a la farmacia, porque doy por hecho de que los medicamentos tienen el mismo precio en todas las farmacias y más o menos el mismo stock. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que habrán algunos tipos de negocio en los que el factor de proximidad sea el factor más relevante de posicionamiento. Ahí ya no es una cuestión tanto de que bien tengas optimizada la ficha, ni la web, ni cuánta autoridad tengas, sino de la intención de búsqueda del usuario y de lo que esté dispuesto a moverse. Y ahí se puede hacer una estrategia en una gasolinera, en una sucursal de banco, o no tiene sentido hacerlo para ese tipo de empresas donde lo único que el usuario va a ver es cuál es la que tiene más cerca. Hmm. Yo nunca lo trabajé, la verdad. Sí es cierto que sobre todo la parte de farmacias, conozco algunos compañeros que tienen clientes que son farmacias y les llevan un poco el SEO local. Ahí lo único que se me ocurre es trabajar siempre y cuando, ¿no? Que tengas stock de productos, trabajar más a nivel de búsquedas de productos o de marcas de terceros. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, yo sí estoy buscando, imagínate, unas zapatillas Nike, ¿no? Es posible que yo quiera comprar esas zapatillas Nike en la web oficial de Nike o en Amazon, bueno, ahí en Argentina creo que es Mercado Libre, pero es posible también que quiera ir a una zapatería de barrio porque me las quiero probar. Entonces, en ese caso, si vos tenés bien optimizados los productos o los servicios que ofreces, sí que para esas keywords secundarias vas a tener una oportunidad porque seguramente tus competidores no las hayan trabajado. Entonces ahí sí que sería quizás una forma de captar un poco de tráfico. Excelente. Te hago otra pregunta. SEO local me parece que tiene un poco de fama parecida a la que tiene el SEO. O sea, como que con SEO local pasan las cosas que el SEO, pero a nivel más hiperespecializado, como dijimos al Hmm, principio. Pero viste que a veces pasa con SEO, justo hoy tenía una conversación donde alguien me decía, no, no, las webs que nosotros hacemos las hacemos con SEO, porque se imaginan SEO como una optimización inicial, ¿no? Como algo que dejas seteado. O sea, es como poner un plugin de calle, ¿viste? Y no tocarlo más. hmm. Y con SEO local creo que a veces existe un prejuicio similar de esto de, no, no, pero la ficha ya la optimizamos, como algo que se hace al principio ya queda optimizada y listo. ¿Cómo es el trabajo ongoing sobre la ficha en caso de que haya y qué implica? Sí, eh, totalmente es lo que decís. De hecho, es lo más común encontrártelo también en perfiles
que acá nosotros le llamamos perfiles Juan Palomo, ¿no? Que es yo me lo guiso, yo me lo como, yo hago todo, soy el hombre orquesta. Que es normal porque al final si tenés un negocio chiquito, no tenés tampoco el presupuesto que pueda tener una gran empresa que tiene su departamento de IT, su departamento de marketing. Acá el presupuesto es muy ajustado y tenés que pensártelo muy bien a qué lo dedicas. Y claro, puedes pensar de, bueno, no, si yo la ficha la creé yo incluso, ¿no? La di de Claro, alta yo. llegó el Claro, pin, puse el pin y yo ya hice eso. O sea, no claro. necesito nada más. Y además en ese sentido Google es verdad que tiene muy pulido el proceso de el wizard, ¿no? De todo este proceso de, bueno, vamos a poner el nombre, las categorías, fotos y demás, te da la sensación de que cuando terminaste todos estos pasos, ya está todo hecho. ¿Qué pasa? Que acá volvemos a lo mismo de antes. Va a depender un poco del nivel de competencia que haya en tu categoría y en tu ciudad. Si hay poca categoría, a lo mejor haciendo eso, listo, ya estás apareciendo el primero o en el top 3, que acá sí que haría especial hincapié en la importancia a nivel de visibilidad de estar en el top 3. ¿Por qué? Porque si en orgánico estás cuarto en lugar de tercero, bueno, el CTR baja, pero acá no es que baje, acá es que se hunde hasta el piso. O sea, la Desaparece. famosa segunda página de Google en el local pack es posición 4. Y esto es porque a día de hoy, por lo menos, que esto siempre puede cambiar, ¿no? Pero lleva desde hace varios años siendo un snippet en el que te muestra un extracto de Google Maps con el mapa y solo 3 fichas de negocio. Entonces, esas 3 tienen una visibilidad mucho mayor que de la 4 para abajo. Entonces, si por tu nivel de competencia haciendo eso ya apareces, bueno, perfecto, ya está. ¿Qué pasa? Que muchas veces no va a ser así. Entonces, si tus competidores pensaron lo mismo que vos, que haciendo la optimización de la ficha es suficiente, vos vas a tener bastante fácil haciendo acciones que no son tan visibles como lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de los servicios parece algo básico, pero si hiciéramos ahora una auditoría de 10 perfiles de empresa, ya te digo que 8 no tienen ni siquiera los servicios configurados y de los otros 2 que quedan, posiblemente uno tenga más de 5 servicios. Y vos seguramente des bastante más de 5 servicios. ¿Qué pasa? Que esto es como todo, ¿no? Llegás y decís, bueno, ¿qué servicios da? Pones el nombre y ya está, poco más. Pero esto no deja de ser una página web, en cierta manera. Entonces, a nivel de relevancia semántica, todo ese contenido se puede trabajar. Después, a nivel de darle vida a la ficha, puedes hacer varias acciones. Acá va a depender un poco de la categoría en la que te estés entrando, ¿no? Pero si es verdad que estás en el sector turismo u hostelería, pues podés trabajar lo que son las publicaciones de novedades, de eventos. Hay una cosa que parece un poco básica, pero que funciona bastante bien, que es configurar las publicaciones de oferta. Vos puedes configurar una oferta y poner un producto que aunque no esté en oferta, Google te la va a mostrar como destacada porque Google no sabe tus precios. Entonces, es una forma bastante sencilla de destacar en tu perfil de empresa algún producto o algún servicio en concreto y no cuesta nada, pero es que la gente no lo hace. Y después, fuera de la ficha, también hay muchas acciones que se pueden hacer, sobre todo a nivel de autoridad y de relevancia semántica. Tenemos la idea, ¿no? De que todo el tema de directorios y citaciones es algo de, bueno, yo lo doy de alta en los 5 directorios que son más o menos conocidos, ¿no? Puede ser Yelp, páginas amarillas. Bueno, las de ahí de Argentina no las conozco, pero acá en España es como un 5, ¿no? Que son las básicas. Di de ahí de alta la información básica de mi negocio y me olvidé. Pero muchas veces nos olvidamos que primero hay muchos más directorios pero es difícil de encontrarlos, incluso si sos SEO, porque si utilizas herramientas, por ejemplo, Ahref, ¿qué pasa? Que su base de datos, a pesar de ser enorme, muchas veces no incluye estos directorios o aunque tenga ese directorio, no es capaz de detectar que hay citaciones tuyas o de tu competencia, porque estos directorios a veces tienen esos enlaces como follow, no follow, pero también pueden tenerlo como un enlace inferido. Entonces ahí nunca te va a detectar ese tipo de enlace. Y después van a haber otros directorios que son más chiquitos, pero son muy relevantes a nivel de tu ciudad, que no tienen una autoridad muy alta y a lo mejor ni siquiera tienen bien optimizado el SEO page, por lo que a lo mejor Href, SEMrush o cualquier herramienta pues la pasa por alta y no detecta bien. Entonces,
ser capaz de tener una buena base de directorios sigue funcionando. Es verdad que hace 5 o 7 años se llevaba mucho esto de ir a cantidad, ¿no? Vos entrabas en alguna plataforma de freelance, como por ejemplo puede ser Fiverr, y contratabas al peso 50 citaciones. Y te daba igual si esos directorios eran de tu país o eran de la India, de cualquiera, ¿no? Era como, no, méteme, que pasó también en su momento con el link building, ¿no? Con la Claro, creación de enlaces en foros, en blogs 2.0. Era como que solo por la propia cantidad ya me sirve. Eso a día de hoy no pasa. Los tenés que trabajar bien, pero si los trabajás, no solo por la autoridad que te puedan transmitir, que ya te digo que acá en SEO local, el tema de la autoridad no es muy importante. ¿Por qué? Porque tus competidores van a ser web chicas, no van a tener un DR o una autoridad súper alta. Entonces, más que la autoridad es la relevancia semántica, que sea un directorio relevante, que aparezca bien la información de tu negocio y que le puedas dar, en la medida de lo posible, interacción a los usuarios que comenten o que dejen reseñas en esos directorios y no solo en tu perfil de empresa, porque Google es capaz de leer y reconocer esas reseñas. De hecho, seguramente alguna vez hayas visto una ficha de un perfil de negocio y en la parte de valoraciones te muestra las valoraciones que tiene en Google, pero también te puede mostrar las valoraciones que tiene en su fanpage de Facebook, en TripAdvisor o en cualquier directorio que sea relevante. Entonces, trabajar las reseñas por ahí también es importante. En la ficha es fundamental, pero eso es un poco más, por así decirlo, eh, obvio, ¿no? Das por hecho de que las reseñas de la ficha las tenés que trabajar, pero las de fuera se suelen dejar pasar y no se trabajan. excelente, excelente, súper interesante. Mencionaste reviews o reseñas, quiero profundizar Mm, sobre eso. Cuando tenemos un sitio que posiciona para búsquedas no locales, un sitio informativo, ¿no? El famoso sitio nichero de significado de los nombres. Entra el usuario a significado de los nombres cluster.com. No le gustó el sitio, se va, el siguiente usuario nunca se enteró. Sin embargo, tanto en SEO local como en ASO, que es posicionar en las store de aplicaciones, pasa que ese mm, usuario que no le gustó te deja una mala calificación. mm, Y esa mala calificación construye una reputación que es lo primero que se ve. Digo, ¿no? Creo que lo que más buscamos, no siempre, a veces buscamos cómo llegar, a veces buscamos porque no conocemos, pero cuando buscamos la búsqueda de marca para ver el local pack, lo primero que veo es dónde queda, lo segundo que veo es las calificaciones. Y si está abajo de 3.6 digamos, ya viste, es medio un red flag. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede ir contra la marea de ofrecer un producto pésimo o no? ¿Hasta qué punto se puede falsar? Básicamente es la pregunta. Contame un poco mm. sobre la parte de reviews. Sí, hace un par de semanas en un evento de WordPress, un chico me comentaba, ¿no? Porque le sonaba esto del SEO, pero así, muy, muy de oídas, ¿no? Y me decía, bueno, pues entonces esto del SEO local es posicionar negocios, incluso si son muy malos, ¿no? Como negocios me refiero, ¿no? Incluso si dan un servicio muy malo. Y yo le dije, no, todo lo contrario, acá en SEO local, para poder mantenerte en el tiempo, que el negocio sea capaz de dar un muy buen servicio es fundamental, porque si no es que a la larga se va a terminar hundiendo. Por eso mismo que vos decís, porque a lo mejor no es un factor directo de posicionamiento, pero sí que con el tiempo, si vos ves que tiene unas malas reseñas, eh, no le vas a contratar su servicio, te vas a ir a la ficha de abajo, el tiempo de retención posiblemente también sea peor. Incluso hay ciertos negocios en los que vos te puedes desplazar físicamente y no querés que vengan hechos, ¿no? Porque acá tenemos dos tipos de negocios, los que tienen una tienda física o una oficina o los que son área de servicio. Es decir, el profesional se traslada a donde estás tú y te da el servicio. En el caso de que tengas una tienda, Google es capaz de saber que vos estuviste en esa tienda. No solo es capaz de saber que estuviste, sino cuánto tiempo estuviste. Por eso hay algunos locales en los que te puedes sacar un gráfico diciendo, mira, estas son las horas en las que hay más concurrencia de personas, menos, cuál es el tiempo medio que... Estamos totalmente investigados por Google y en ese caso es muy fácil, ¿no? de detectar todas estas cosas. Entonces, acá creo que el tema de la interacción es muy importante. Es lo que vos decís, en un sitio web puede pasar por desapercibido y no se van a enterar, pero acá sí.
Entonces, si vos tenés un problema de reputación online, va a depender un poco, claro, de cómo de metido estés en el fango, ¿no? No es lo mismo levantar un 3,6 de 20 reviews que de 200. Va a Claro. llegar un punto en el que a veces a mí me han dicho de que te sale hasta más rentable empezar un perfil nuevo, dependiendo de lo complicado que esté la situación y sobre todo ahora que este año Google tuvo, claro, entre la parte de generación de contenido con inteligencia artificial y las opciones que hay para falsear reviews, claro, están entrando una cantidad de reseñas falsas en los perfiles de negocio tremendo. Y me da a mí la sensación de que Google en un principio no fue capaz, ¿no?, de contener todo este volumen de reseñas falsas y intentó optar por, bueno, vamos a matar moscas a cañonazos, ¿no? Vamos a sacar todas las reseñas, incluso si son verdaderas, nos las limpiamos todas. Y claro, a día de hoy lo que pasa es que es muy difícil que entre una reseña, incluso si es legítima, incluso si estuviste en el local, incluso si fuiste varias veces al local. Entonces, claro, antes a lo mejor te costaba menos levantar una mala reputación porque con el tiempo decías, bueno, vamos a hacer estas acciones, pim pum pam pam, pero es que ahora, como están costando tanto que entren, es todavía más difícil. Y una calificación negativa que entra ya está, es irrecuperable, el usuario la puede borrar, Hmm. podemos responderle y ofrecerle dinero. Como, volvé con una No, atención o te rompemos la claro. rodilla si no cambias una estrella. Sí, O a sea, ¿se ver, lo puede hacer algo importante. sobre eso o es solo como sumar nuevas siempre? No, no, acá está claro que primero, si la reseña es ilegítima, porque esto pasa también, hay sectores en los que tu propia competencia te Claro, está mandando reviews malas para bajarte la nota. Entonces, si es una review que es ilegítima, lo que tenés que hacer sí o sí, o mejor dicho, lo que no tenés que hacer nunca es responderla. No, no entres a responderla, porque en el momento que la respondes, en cierta manera la estás legitimando. Y ok, sacar interesante. una review que se respondió es muy difícil. En cambio, si vos ves que es una reseña que no coincide con un servicio que se dio o no te cuadra por lo que sea, tenés una opción que es denunciar esa reseña como una serie de preguntas que te va a hacer el propio Google para que vos le puedas decir el motivo por el cual no es adecuado, ¿no? Puede que no sea adecuado porque no es real, pero también hay otras razones. Por ejemplo, si es un cliente insatisfecho y en esa reseña negativa, en el texto puso alguna información personal, esa reseña también se puede quitar, porque no puedes publicar contenido personal ni de los trabajadores, ni nada que no sea público hecho por la propia empresa. De la misma manera que la empresa tampoco puede poner información. Y esto ocurre tanto con fotos como con texto. Así que si no es legítima o incumple alguna de esas políticas, utilizar los medios que pone el propio Google para denunciarla. Es cierto que es posible que a la primera no lo quiten, pero como no tenés límite a la hora de denunciar estas reseñas, te recomendaría que lo pruebes con tu perfil, que le digas a un amigo que lo haga con el suyo y al final por propia insistencia va a terminar saliendo. En el caso de que sí sea legítima, ahí claro, ahí ya es más delicado, ¿no? Ahí sí hay que, por así decirlo, intentar hacer una estrategia de reputación online para ver cómo se aborda el tema. Pero claro, puede ser tan variado el motivo, porque claro, si el motivo de la queja es legítimo, ahí tenés que ver cómo te interesa abordarlo. Yo sí que lo que intentaría es no responder en caliente, pen- tranquilizarte, tomarte el tiempo que necesites. No por responderle antes va a ser mejor, pero sí tener en cuenta que nosotros como usuarios nos fijamos mucho más en esas reseñas negativas. Por ejemplo, una reseña negativa llama más la atención que 20 positivas. Y además Totalmente. seguramente esas 20 positivas no tengan ni texto, sean cinco estrellitas y fuera. Pero esa que tiene dos estrellas, te digo yo que va a tener un párrafo así de grande explicando muy específicamente por qué está enojado, ¿no? Entonces, que seas capaz de responder bien a esa reseña, es posible que te sea beneficioso, porque si vos sabes lidiar
con una situación así, yo como cliente a lo mejor puedo decir, bueno, acá lo hicieron mal, pero de alguna manera lo consiguieron sacar adelante Sí, y o subsanar lo tomaron, que... claro, tomaron recaudos a futuro. Así que intentaría llevármelo a mi terreno, intentar hacer de eso que a priori es malo para mi negocio, hacerlo como un factor de conversión. Totalmente, totalmente. Mira, te muevo dos ejemplos puntuales. A mí me pasa cuando viajo por trabajo que busco en las reseñas del hotel o el Airbnb donde me quedo o el apartamento, lo que sea, cómo funciona el Wi-Fi, porque es algo que para mí es crucial, cómo va a funcionar el Wi-Fi ahí. Y claro, si yo voy a un lugar y me anda bien el Wi-Fi, no dejo por lo general un comentario aclarando que me anda bien el Wi-Fi. Por lo general, ahora lo empecé a hacer, pero claro, a uno que le anda mal es lo primero que lo pone, ¿viste? Así gigante. Y es cierto, Claro, si alguien abajo explica al dueño, no, mirá, andaba mal porque esa semana hubo problemas, pero ya cambiamos el modem, no sé qué, yo digo, bueno, me quedo más tranquilo. Por poner un ejemplo, reforzando esto que decís como usuario, y también quiero usar una anécdota también como usuario de esto que decís de no responder en caliente. Hace poco fui a un hotel en la costa bonaerense, acá en Argentina. Eh, y la verdad que tenía calificaciones aceptables, tenía un buen precio, 4 estrellas supuestamente. La experiencia no fue tan buena, tampoco fue pésima, pero no fue buena, tenía muchas cosas bastante malas el hotel. Y yo dejé una calificación explicando lo bueno y lo malo en otra plataforma, no en Google. Le puse 6 puntos, digo, tampoco es que lo maté. Y el dueño, el gerente me respondió, pero totalmente agresivo. Y después yo empecé a scrollear y veía que cada vez que alguien le ponía algo, incluso me acuerdo alguien le puso 10 estrellas, porque es de 1 a 10 en despegar. 10 estrellas, excelente. Lo único, no estaba tan buena la fruta en el desayuno. Y el dueño le ponía abajo, bueno, porque la fruta en realidad la compramos en no sé dónde. O sea, incluso las calificaciones negativas él las respondía mal. Y encima, cuando me responde mal vos no podés cambiar la reseña para empeorarla, porque yo ya le quería poner 1. Entonces fui a Google, le puse 1, fui a no sé dónde, le puse 1, yo quedé recaliente. Pero, o sea, ¿cómo transformar algo que podría haber sido, tomamos lo tuyo, Andrés, lo vamos a mejorar, quédate tranquilo, no sé, la próxima vez que venga te invitamos un día de desayuno, no sé, digo, algo que se me ocurre en el aire, a totalmente bardearme y que eso se transforme en yo he hablado mal de este hotel, o sea, no, si fui a Pinamarlo otra vez, no te quedes en este hotel, o sea, ese nivel. claro, te volvés un embajador Te volvés un embajador en negativo. contra, claro, Sí, sí. totalmente, totalmente. Pero sí, bueno, es interesante esa reputación que, a diferencia de la reputación de Sara, de la reputación de Samsung, es una reputación, como todo en esto local, ¿no? Mucho más Más cercana, personal. más personal, claro. Sí, Entonces, sí. yo me lo tomé recontra personal. Digo, pero viejo, pará, encima te puse 6. Yo después, ¿por qué le puse 6? Era menos la nota. Le tendría que haber bajado más el promedio. Sí, una cosa que puede funcionar bien en estos casos, sobre todo si vos dejas la review nada más salir del lugar físico, ¿no? De la tienda o del hotel o donde sea, viste que muchas veces tienen códigos QR para intentar incentivar estas reseñas. Bueno, la mayoría de sitios lo que hace es que estos QRs apuntan directamente a su perfil de empresa. Pero si vos en lugar de apuntar a ese perfil de empresa, apuntás hacia tu propia web, a una landing que tengas preparada con un formulario, hay algunas herramientas que te permiten decir, bueno, ¿qué reseña le querés poner a tu experiencia, ¿no? Y si vos le pones 5 o 4, te va a redirigir hacia el perfil de empresa para que pongas la reseña. Pero si es 3 o menos, lo que va a hacer es redirigirte a un formulario para intentar decirte, bueno, ¿cómo podemos mejorar? ¿No? Entonces, de esta manera estás haciendo un filtrado y te estás quitando muchas reseñas negativas del medio y también creo que en cierta manera va a ayudar al usuario, porque claro, vos como usuario, más que intentar castigar a una empresa de buenas a primeras, lo que querés es que subsanen lo que hicieron mal, ¿no? Ya no sea a lo mejor para mí, sino para los próximos que Claro. vengan. Entonces, si en lugar de ir a una plataforma en la que a lo mejor lo leo yo o lo lee cualquier encargado o cualquier trabajador, va a un correo que está un departamento que está trabajando concretamente en esto, ¿no? De atención al cliente y demás, pues seguramente van a tener más herramientas para tomar medidas al respecto. Totalmente. Bueno, hay algo similar ahí en Mercado Libre, que como Diezmont dijiste, es la plataforma e-commerce lejos más grande de Argentina, una de las más grandes de Latinoamérica, incluso en países donde compite también con Amazon, como Brasil o México.
muchos vendedores lo que hacen cuando te mandan ahora lo he notado menos, pero en una época lo notaba mucho, te mandan el producto con Ujú. un papelito, con un mensaje que dice, si tenés alguna falla en el producto, como escribí este WhatsApp o escribí este mail, o sea, te tratan de sacar de la plataforma, no inicies un reclamo, no mandes un mensaje por adentro de la plataforma, Mm, porque claro, eso les resta en su reputación interna. O claro. sea, esto de echa la ley, echa la trampa, tratando de lo bueno Mm. llevarlo. Claro, pero si el producto está bueno, sí, por favor, déjame la calificación, Sí, sí. déjame las Lo que pasa es cosas. que, claro, es mucho más difícil de que dejes una calificación positiva cuando no fue un resultado excelente, ¿no? Porque de por sí nos Claro, mueve claro. mucho más el quejarnos que el felicitar a alguien. Y además porque en cierto modo también nos volvimos muy, muy exigentes, ¿no? Es como que ya algo menos de 4. No, está mal. Yo quiero 4,5, 5. Pero sí, sí, ya te digo, fuera incluso de lo que es el SEO local, el tema de las reviews es algo que está costando de gestionar porque es difícil que sea totalmente legítimo y que represente la calidad final. De hecho, hace un par de semanas, Amazon, TripAdvisor, Booking y varias empresas globales hicieron una especie de coalición global para crear por así decirlo, un sistema unificado contra las reseñas ilegítimas, es decir, tener procesos estandarizados para qué se tiene que demostrar y qué no en caso de que haya una review que sea ilegítima y demás. Así que para que se pongan, por así decirlo, en común tantas empresas distintas, que muchas de ellas son competidores entre sí, es porque el problema es realmente grave. No quiero, la verdad que esta conversación está bárbara, estamos charlando ya hace un rato largo, no te quiero, encima ya son ya es tarde, ya creo que son como las 8 y pico. Pero no quiero dejar de tocar un tema que es interesantísimo, que es súper, ¿cómo decirlo? Súper atractivo, que es esto de Rank and Rent. Contá un poquito Ujú. qué es y creo que a los oyentes, sobre todo a los que son más nicheros, les va a gustar. La traducción de rank and rent vendría a ser como posicionar y alquilar, ¿no? Que puedes decir, ah, bueno, qué fácil, posiciono y después mágicamente se alquila, ¿no? Pero acá lo complicado está en esa segunda parte, el alquilar. Posicionar, si ya tenés experiencia en esto del SEO, seguramente te cueste menos, por lo que comentábamos antes, ¿no? Menos competencia, no necesitas tanta autoridad externa, la arquitectura web de por sí es bastante más sencilla que un nicho de 3.000, 5.000, 10.000 URLs. Y además suelen resistir mejor todos estos updates porque normalmente los updates, por así decirlo, suelen ir a un filtro más alto, ¿no? De sites con miles o millones de visitas, las que son webs con 100, 200 visitas o 1.000, les da un poco igual, ¿no? No puede controlarlas a todos. Entonces, la parte de posicionar bien y luego la parte de alquilar, claro, ahí es cuando ya entra en juego el conocimiento que tengas vos sobre ese sector en concreto, si tenés a lo mejor algún familiar, algún conocido que esté dando ya ese servicio y vos le puedas derivar primero los leads y después de un tiempo decirle, mira, cha, en lugar de derivarte los leads, ¿por qué no te lo alquilo directamente, no? Y te lo quedas. Pero hay muchas formas de monetizarlo. Al final, el funcionamiento sería, yo creo un sitio web, puedo crear también una ficha de negocio y todos los leads que a mí me vayan entrando, yo se los voy a derivar a un profesional. En el caso de que yo no tenga todavía un profesional a quien derivárselo, tenés la opción de creas el proyecto y cuando ves que te están llegando, ya empezás a contactar a empresas de la zona. Una buena forma de hacer esto es fijarte si hay empresas que estén pagando ads, porque si están pagando ads, posiblemente estén mucho más abiertos a este tipo de colaboraciones, porque las que no, y en algunos sectores sobre todo, suelen ser muy reticentes a este tipo de convenios. Porque se piensan que de alguna manera los estás intentando estafar, lo ven como algo muy, no sé, de ocultismo casi, ¿no? Decir, no, pero ¿cómo que vos me vas a traer a mi cliente si yo después te voy a dar una comisión? ¿De dónde estás sacando estos clientes, no? Claro. Entonces, claro, acá la confianza es un factor fundamental. Por eso lo que te decía antes, que si tenés algún familiar, amigo, va a ser muchísimo más fácil, sobre todo para tus primeros. Ya después, si se te da bien y es algo que te gusta, lo podés escalar incluso a otras ciudades u otros sectores, no hay problema.
Y en cuanto a tema de rendimiento económico, también lo que se suele hacer es, primero, investigás cuánto es un estimado del CPL, ¿no? Del coste por lead que pueda tener una empresa. Esto lo puedes sacar también con datos del propio Google Ads. Y en función de ese coste por lead, vos ya más o menos podés jugar en una negociación, ¿no? De, bueno, te voy a pasar cada lead, el primer mes va a ser gratis. Todos los que te pase, no me pagas nada. A partir del segundo mes te llamo, si te gustó, ya un porcentaje. Y después de varios meses pasándotelo por un porcentaje que, como te comenté, lo vas a tener que ajustar en función del CPL, puede estar la posibilidad esta de, mira, me pagás este fee mensual y todos los leads que entren son tuyos, tanto de la web como de la ficha. Incluso acá te diría lo que comentamos al principio del programa. Si sos capaz de captar leads por webs de terceros, también tráelos, porque al final a él, ahí en ese caso sí que solo se fijan en los leads. No, no van a estar mirando analytics para ver de dónde viene cada uno. Pero en un modelo donde no es alquilarlo, sino que es más bien comprar esos leads, ¿funciona mejor venderle por lead o un porcentaje? Porque pienso, ¿no? Tal vez yo te digo, te voy a vender leads. Me gusta igual esto de darle el primer mes gratis, me parece un consejo bien de dealer, pero si yo te digo, te voy a dar leads, me parece la primera objeción va a ser, no, pero ¿cómo sé que son de calidad? Claro. El porcentaje sobre la venta, ¿no? Digo, un plomero. Vos andás, yo te doy los números. Vos llamalo, fíjate si te parece normal, va a ser normal, ser alguien que está buscando una plomería, quédate Ujú. tranquilo. Cuando vayas, le cobras X y después de eso me das a mí el 10%. O sea, ese creo que es un Claro. modelo tal vez pero que ahí va a requerir la confianza, ¿no? De que no te diga, le Mm. cobré otra cosa. Sobre todo estamos hablando de sectores donde también hay mucha informalidad, no es que, bueno, a ver dónde está la factura, qué factura. Claro, sí, sí. Entonces, etcétera. Pero ahí también hay Em, juego para de esto, de esta negociación, ¿no? Claro, sí, sí, por eso te digo que depende mucho del sector, porque imaginemos que queremos trabajar un rank and rent de reformas y construcción. Claro, un presupuesto de reforma y construcción pueden ser muchos miles de dólares. Entonces ahí capaz que sí te conviene ir a porcentaje, aunque en lugar de convertir, pues no sé, 10 leads al mes, convierta solo uno, pero ese solo uno, claro, el porcentaje es tan alto que ya te conviene. Pero luego habrán otros sectores en los que el ticket medio del lead sea mucho más bajo. Se me puede ocurrir, por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre ahora? Me quedé en Es blanco. servicios No sé. a domicilio, ¿no? Todo lo que es el electricistas, ese tipo de cosas, o incluso Sí, tickets más por bajos ejemplo, aún. ves, en tema de electricistas, quitando la parte de instalación eléctrica, que sí es un poco más cara, luego hay como microservicios puntuales, ¿no? Que en el que ahí el coste no es tan alto. Entonces ahí puedes decir, bueno, acá capaz por porcentaje no me queda lo suficiente, pero es que me estoy recibiendo tanta cantidad, tanto volumen de consultas, que te cobro una parte fija por estos leads y luego ya si acaso una comisión, en el caso de que convierta. O solo la parte fija. Acá más o menos te podés acomodar a lo que vos consideres que te puede ser más rentable para vos y también para el proveedor con el que vas a trabajar. Por eso, ya te digo, soluciones hay todas las que se te ocurran. Desde cobrar un precio fijo, fijo más comisión, solo comisión. También es cierto que dependiendo de la formalidad del sector, te vas a encontrar de que hay muchas veces en las que si no cobras un precio fijo por cada lead, como que lo descuidan porque como no Sí. les costó nada y ya de por sí tienen un gran volumen de trabajo, dicen, bueno, sí, ya lo llamaré. A lo mejor pasan 2 semanas y no llamo a nadie. Entonces, si estás notando que de repente tu proveedor te está convirtiendo muy poco, yo intentaría o cambiar el tipo de colaboración o si acaso buscar otro proveedor al que se lo pueda pasar estos leads. ¿Vos trabajás este tipo de modelos de rank and Mm. rent? Sí, yo, en su momento, cuando estaba empezando en esto del SEO local, es igual que en el SEO, ¿no? Una muy buena forma de aprender es, bueno, me creo un proyecto propio y en el caso de que salga mal, bueno, nadie pierde, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que armé varios rank and rent. Algunos tuve el problema este que te comentaba, que pasaba una gran cantidad de leads
pero convertían súper pocos, porque ya de por sí el profesional estaba saturado. En ese caso, intenté buscar otros profesionales y también me encontré el problema este que te decía de que no entienden muy bien qué es lo que le estás ofreciendo. Entonces, como hay una barrera de desconfianza muy alta, o le ofreces un mes gratis o de alguna manera, a ver, si tenés un poco de labia y no te importa ir a visitarlos en persona, ahí ya vas a tener mucho más ganado. Porque claro, te van a ver en persona, se lo vas a poder explicar siempre con un lenguaje muy sencillo. Acá estamos tratando con profesionales que esto del marketing a lo mejor no les interesa, ni lo conocen, ni les tiene por qué interesar, ¿no? Entonces, si Hay que puedes. explicarle que geolocalizás las imágenes y que... No, 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 acá eso les da exactamente igual. Pero sí que es eso, importante trabajar muy bien la confianza. Yo en este caso, de hecho era de electricista, por eso me pareció curioso que lo comentaras. Al final tuve que terminar, bueno, no cerrando la web, simplemente caducó el dominio, ya está, porque no conseguí mantenerlo a lo largo del tiempo. Y después tuve otros nichos, uno que a priori a mí nunca se me hubiera ocurrido, pero dio la casualidad de lo que te decía, ¿no? De tener un contacto en común. En este caso, mi padre, cerca de la carpintería, había una herrería y una forja, que era colaborador suyo porque muchos de los muebles que él hacía, pues tenían parte también, ¿no? De estructuras de hierro. Y gracias a eso pude hacer un keyword research bastante sencillo, ver que tenía muy poquitas búsquedas, pero que la competencia era cero y que curiosamente los trabajos de herrería y forja son de un ticket bastante alto. Entonces acá lo tuve mucho más fácil para encontrar un proveedor que en este caso no tenía ningún tipo de presencia online, que los únicos trabajos que a él le entraban eran de boca a oreja y que le parecía bien, sobre todo porque la parte esta de confianza ya estaba trabajada, ¿no? Y ese nicho de Rank and Rent, por ejemplo, ya hace más de 2 años que lo tengo, está ya en esta modalidad que te digo de alquilado básicamente por comodidad. Porque al final, es decir, bueno, mira, hacemos una derivación del número de teléfono que aparece para que las llamadas te lleguen a vos, el correo electrónico lo mismo, va directo a tu bandeja de entrada y ya te gestionas vos con todo lo que entre, ¿no? El otro, a lo mejor sí que le sacas mayor rédito económico, pero va a requerir de que estés controlando y Claro, esa administrando todo gestión, lo que entra. o sea, si es llamado por teléfono, pienso en el clásico, ¿no? El cerrajeros. El Hmm, cerrajero, la persona que llamas porque se quedó encerrada afuera, no le puedes decir, sí, para que mando una vez por semana el listado de todos los leads a mi proveedor. O sea, medio que le tenés que decir, sí, ahí va la persona. O sea, tenés que armarte el call center para toda la maquinaria. Entiendo que es distinto en otras cosas donde puede esperar unos días hasta que sea contactado, o muchas veces es dejar claro. los datos para que después contacte el proveedor, ¿no? Sí, aunque si son casos así de urgencia, vos podés, ya te digo, derivarlo directamente a su número de teléfono. Hay algunas centralitas de VoIP que lo que hacen es que con un número virtual vos lo vinculás a un teléfono, ya sea fijo o móvil o lo que sea, y le llega ahí directamente la llamada y después queda un registro. Entonces vos podés saber después Claro. cuáles son las llamadas que entraron por tu web, por tu ficha y más o menos pues hacer los cálculos de qué porcentaje te corresponde. Excelente. Y supongo que tendrás comunidad de gente que labura en SEO local, como todos los que nos especializamos en algo. ¿Conocés gente que digas se forró haciendo Rank and Rent? Hay casos así, famosos casos de no, este es el que posicionó Cerrajeros Madrid durante 2 años y se compró así todas esas casas que ves. Sí, bueno, a ver, tanto como forrar, no sé, pero es cierto que por un lado, el que yo considero mi mentor, ¿no? En esto del SEO local, que es Sergio Somoza, que para mí es una de las personas que ya no solo de SEO local, sino de SEO en general que controla, es un coco que maneja mucho tanto de datos como de concepto y estrategia. Y él tiene, de hecho empezó con esta modalidad y creo que en el sector de cerrajero. Nunca le pregunté exactamente cuáles eran sus nichos, pero sí que él, de hecho, llegó a tener a día de hoy, perdón, tiene una estructura que es eso, es generación y derivación de leads, simplemente. A partir de eso, pues también tiene sus clientes, etcétera y demás. Y esta semana entrevistamos en el podcast a un chico que empezó en el sector de las reformas intentando posicionar su web y la ficha de su propia empresa. Esto lo hizo creo que un par de meses antes del COVID. Después vino el COVID y a raíz de eso
él aprovechó esos meses y continuó trabajando y claro, en cuanto se levantaron las restricciones, empezaron a entrar una oleada de consultas impresionante. Y lo que hizo él con el tiempo es dejar de dar él esos servicios como tal. Y ahora, a día de hoy, lo que hace es que tiene una red de constructoras y reformistas por toda España y él se encarga, por así decirlo, de hacer esta tarea de call center, de atender la llamada. Como él es especialista en ese sector, sabe perfectamente lo que necesita el lead y qué tipo de profesional necesita. Y como él ya tiene una base de datos de proveedores de distintas tipologías y ubicaciones, pues va a atinar mucho mejor a quien se lo deriva, por lo tanto el porcentaje de conversión siempre va a ser más alto. Entonces, es un caso que me pareció bastante curioso, ¿no? De cómo alguien empieza haciendo SEO local para intentar llevar más clientes a su negocio y llega a un punto en el que se le da tan bien y tiene un expertise tan alto, no solo en SEO, sino en ese sector en concreto, que dice, bueno, ¿para qué voy a hacer el servicio yo? Me encargo yo de dárselo a los otros y yo me llevo una comisión, que es bastante más escalable, ¿no? Porque el otro depende mucho más de tu tiempo. Espectacular, espectacular. La verdad quedaron algunos temas que quería charlar afuera, pero creo que ya estamos hablando hace más de una hora. Tampoco quiero hacer un episodio eterno, pero nada, Matías, fue un placer tenerte. Como dijimos al principio, vas a estar en la edición 2024 de SEO Camp como speaker, así que ahí también va a ser un placer tenerte y vamos a estar todos escuchando las historias y consejos que nos vengas a contar. Creo que SEO local es algo súper interesante, menos fancy, ¿no? Para los que nos dedicamos por ahí al marketing digital, porque uno se imagina cuando empieza el marketing digital, bueno, voy a ser el que le haga el marketing a Coca-Cola, ¿no? Y por ahí uno no Claro. piensa en esto, en reformas, en cerrajeros, electricistas, es como aburrido, lo normal, ¿no? Lo cotidiano. Pero primero que hay mucho más dinero del que parece moviéndose ahí. Hmm. Y después que tiene también su atractivo, ¿no? Esa cotidianidad, me parece. Sí, sí, ya te digo, al final, bueno, no tengo ahora mismo estadísticas en la mano, ¿no? Pero ¿qué porcentaje representan estas pymes, ¿no? De toda la economía de un país? O sea, al final, sí, vos le puedes hacer el SEO a grandes empresas, pero son contadas con los dedos de una mano, ¿no? Las que se pueden permitir una estructura así, el resto, casi todos van a ser negocios locales, incluso las grandes franquicias también viven del SEO local, ¿no? Al final, McDonald's hace mucho SEO local, Starbucks también. Entonces, yo creo que es algo que está mucho más implícito en nuestro día a día de lo que parece y nada, que nos des la oportunidad de continuar difundiendo esto, sobre todo en español, que todavía no hay mucha información al respecto, es algo que va a ayudar a que el propio sector del SEO local siga creciendo. Bueno, Matt, de vuelta, muchísimas gracias por venir a la máquina del SEO, ha sido un inmenso placer. Si quienes lleguen hasta acá, estén escuchando y digan, no, por favor, que no se termine, quiero saber más, contanos dónde te encuentran, tenés un podcast también, hace momento de chivo, hace toda la publicidad, Momento spam de valor, ¿no? Que momento se spam. dice. Bueno, principalmente redes sociales, donde más estoy es en Twitter. No lo voy a llamar X porque no No, me no, no, parece no, no, ni un porque nombre comercial. una traición Eh, total decirle X. Así que en Twitter, @Matt, ahí sí que puse lo de Matt, era más corto y más fácil, barra baja, guión bajo, fiction. Y después tengo con mi socio Edu Laborda una academia de SEO local, que ya somos más de 150 profesionales del sector, casi todos de España, pero es verdad que últimamente están entrando bastantes de LATAM, así que me pone contento porque parece que se está difundiendo por allá también la palabra del SEO local. Así que nada, tanto por un lado o como en otro me pueden encontrar y si tienen cualquier duda que me pregunten sin problema. ¿Y el podcast? El podcast se llama Jin Yang Podcast. Esto de Jin Yang viene porque mi socio le gusta mucho el Black Hat, es muy Black Hatero, muy de la escuela de Chuso. De hecho, son vecinos, viven en el mismo barrio. Y yo soy más White Hatero, ¿no? Yo soy más de la escuela, esto que te comentaba de Sergio Somoza, hacerlo todo muy bien, muy de marca, muy a largo plazo. Nos juntamos los dos, bueno, blanco y negro, el nombre estaba ya hecho. Excelente. Bueno, Matías, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a los oyentes que llegaron hasta acá y nos encontramos en la próxima edición de La Máquina del SEO. Adiós.
Espero que te haya gustado el episodio de hoy de La Máquina del SEO. Recordá suscribirte y dejar tu like, tus 5 estrellas, tu pulgar arriba, lo que te permita dejar la plataforma en la que estás escuchando, y también compartir en tus redes el episodio para continuar difundiendo contenido de la industria SEO por todo el mundo.